Bienvenidos al estudio de la Palabra de Dios. En esta oportunidad a todos los hermanos y hermanas y amigos en general que cada día nos acompañan en seguir estudiando este gran tema del plan de salvación, esta serie de estudios de justificación por la fe. Estamos en el estudio número 195 de esta serie y por la gracia de Dios, confiando plenamente en Cristo como nuestro Maestro y Salvador, vamos a continuar estudiando en esta oportunidad. Estamos estudiando cómo este mensaje de salvación, el mensaje de justificación por la fe en el garante Cristo, fue presentado en el Congreso de 1888. Y hemos visto cómo los líderes, los dirigentes del pueblo adventista organizado de ese entonces rechazaron ese mensaje y al rechazar dieron el mal ejemplo al pueblo y el pueblo tuvo que seguirles también. Así que por causa de los dirigentes, todo el pueblo adventista fue llevado a rechazar ese mensaje y aún no llegó ese mensaje a muchos. Hasta el día de hoy, ese mensaje ha sido mantenido, dice, lejos del mundo. Y a nosotros nos ha tocado vivir en este tiempo que el Señor, en su infinito amor y misericordia, nos quiere dar ese privilegio, esa dicha, esa oportunidad de que seamos los que podamos aceptar ese mensaje de Cristo nuestra justicia, que es el mensaje de la lluvia tardía y el fuerte pregón. Hemos quedado en que en el estudio anterior, en que Dios comparó al pueblo adventista con las vírgenes fatuas, o aquel hombre que había asistido a la fiesta de bodas sin el vestido de bodas. El pueblo adventista estaba pues desnudo, sin el vestido de bodas. O también podemos decir, no tenían aceite, que es el Espíritu Santo, pero tenían la lámpara. Esa era la condición del pueblo adventista. La hermana White utilizó estas parábolas para poder amonestar a Urias Smith, a Jorge Butler y a todos los dirigentes adventistas de ese tiempo, la condición en que estaba la iglesia adventista, para que estas advertencias pudieran tener efecto para salvación. Y nosotros en este tiempo necesitamos aprender estas lecciones, todo lo negativo, todo lo malo, todo el rechazo que hicieron, debe servirnos de lección para que nosotros no podamos también seguir el mismo camino. Necesitamos nosotros en este tiempo pedir a Dios que pueda concedernos esa oportunidad de comprender su palabra. Solo Dios puede abrir nuestra mente, dice, para comprender su significado espiritual para nosotros. Entonces vamos a continuar estudiando qué es lo que la hermana White relata o deja escrito o nos muestra claramente la historia, cómo aconteció, por qué ese mensaje se rechazó. Vamos a seguir aprendiendo las causas o el estado espiritual en que estaba el pueblo adventista. Estamos en los libros de Elena White, Materiales de Elena White de 1888, tomo 3, página 1042. Dice así: todas estas parábolas son de nuestro interés más profundo. Y querido hermano, siento un intenso deseo de corazón de que esté entre aquellos que a partir de ahora tendrán sus ojos ungidos con el colirio para que puedan discernir claramente todas las cosas. El Señor desea que se le dé a la trompeta un sonido certero para que nadie deje de entender la voz de advertencia.
o no se prepare para el conflicto que está delante de nosotros. Me fue mostrado que el Señor quedaría satisfecho en que hiciese eso, pero exigirá de su parte una relación vital con el gran líder de los ejércitos, no siguiendo su camino o su voluntad, ni siendo guiado por su propia inclinación, porque eso no es seguro para usted, hermanos Jorge Butler y Urias Smith. Dios le estaba llamando para que ellos dejen ese mal camino que habían emprendido. Dios les estaba diciendo que dejen su propia voluntad, su propia inclinación y puedan nuevamente buscar la unión con Dios para que Dios los pueda utilizar y puedan dar a la trompeta el sonido certero. Dice, soy compelida a decirle que está en peligro y su única seguridad se encuentra en andar humildemente con Dios. Así que los líderes del pueblo adventista estaban en peligro, especialmente Urias Smith. Ellos están, dice, llenos de celos e intenciones maldadosas, siempre listos para mostrar de qué manera difieren con el pastor Jones o el pastor Wagoner. El mismo espíritu que se manifestó en el pasado se manifiesta en todas las oportunidades, pero esto no viene del impulso del Espíritu Santo. La forma como ellos andaban y se comportaban y cómo ellos buscaban, dice, faltas y deficiencias en los pastores Jones y Wagoner, y no querían concordar con el mensaje que predicaban. ¿Por qué? Porque ellos, dice, estaban impulsados por otro espíritu, no era el Espíritu de Dios. A esa condición llegó el pueblo adventista en 1888 por haber rechazado el mensaje de la justificación por la fe. Sigamos leyendo en la página 1043, Materiales de Elena White, de 1888. Dice, yo no recibí una línea del pastor Jones o Wagoner desde que dejé Battle Creek. No le escribí una línea hasta la última correspondencia, cuando le escribí al pastor Jones, y algunas semanas antes envié una carta al pastor Wagoner sobre el trabajo en Inglaterra. La hermana Juárez está escribiendo esta carta desde Australia. Sin embargo, jamás podré olvidar la experiencia que tuvimos en Minneapolis, o las cosas que me fueron reveladas en relación al espíritu que controlaba a los hombres, las palabras dichas y las acciones practicadas en obediencia a los poderes del mal. La hermana Juárez recuerda el mal espíritu que controló las reuniones de 1888 en Minneapolis. Y también los poderes del mal son las que controlaban, dice, las palabras y las acciones que manifestaron los delegados en 1888. Realmente esa reunión era un rechazo al mensaje que Dios estaba presentando en esa reunión. Dice, el tiempo de angustia está delante de nosotros. Los ángeles están, por así decirlo, soltando los cuatro vientos, pero aún no pueden soltarlos. La iglesia está muy acá de sus privilegios. El pueblo de Dios es muy indolente. Muchos son infieles, muchos son impuros y contaminados. No estamos preparados para la crisis. La cuestión es, ¿cuánto tiempo Dios aguardará por nuestros movimientos tardíos? En vez de colocarse delante de Dios en humildad, el hombre se exaltó y se entregó a elevadas ideas de su propia importancia y elección, y sus ojos fueron cerrados para la gloria de Dios.
Cuando Él irradia sobre el alma, toda la gloria es dada a aquel que es visto como el único lleno de gracia y verdad. Solo su gloria llena el alma. Esta es una advertencia que la hermana Huay presentó en 1888. Les dijo a todos de que el tiempo de angustia está delante de nosotros. ¿Por qué dijo así? Si hasta ahora no ha llegado ese tiempo de angustia. Esa es la gran pregunta que necesitamos hacernos. Por eso nuestro estudio nos debe llevar a comprender realmente el tiempo en que nosotros vivimos. Como dije entonces, si la hermana Huay dijo que el tiempo de angustia estaba delante de ellos, ¿por qué ese tiempo de angustia hasta ahora no llega? La única respuesta que existe es que Dios tuvo que suspender los acontecimientos. Dios tuvo que alargar el tiempo, porque el propósito de Dios era que el pueblo adventista de ese entonces, por lo menos una parte, por no decir el 50% de los adventistas, por lo menos acepten este mensaje. Porque según la parábola que en el estudio anterior tratamos de las 10 vírgenes, la iglesia dice está representado con 10 vírgenes. 5 son prudentes, 5 insensatas. Las prudentes por lo menos debían haber aceptado. Y si hubieran aceptado, entonces dice que en ese entonces ya estaba por aprobarse la ley dominical nacional en el Congreso de Estados Unidos. Pero como el pueblo adventista no aceptó este mensaje, en otras palabras, no habían prudentes. Es triste decir que toda la iglesia eran fatuas, a excepción de algunos quizás por allí, que no tenemos registros claros. Solamente la hermana Huay es la única que permaneció firme. Porque Jones y Wagner también, después de predicar este mensaje, ellos también se desanimaron. Así que entonces, ese tiempo de angustia que la hermana Huay aquí habló, prácticamente se suspendió. Como hemos estudiado en los estudios anteriores, está dentro de los 195 estudios, allí está. La ley dominical estaba por darse en Estados Unidos y Dios estaba ya derramando la lluvia tardía. Y Dios envió el mensaje de la justicia por la fe para preparar al pueblo adventista, para que el pueblo adventista pueda recibir a Cristo en sus corazones y puedan ellos recibir la justicia de Cristo, el carácter de Cristo, la imagen de Cristo, para ser sellados y estar preparados para el zarandeo y para el fuerte pregón. Pero como estas condiciones no se cumplieron, porque la promesa de Dios siempre es condicional, estas condiciones no se cumplieron. Todo el pueblo adventista, desde los dirigentes hasta los miembros, todos no aceptaron este mensaje. Entonces el tiempo de angustia no vino, se postergó hasta el día de hoy. Y nosotros ahora estamos esperando ese tiempo de angustia. Ahora sería el momento de decir de que el tiempo de angustia está delante de nosotros. Ahora sí podemos decir, porque en este año 2020 hemos visto con nuestros propios ojos desarrollarse
los últimos acontecimientos finales, las últimas señales que Cristo habló. Como nunca antes se ha visto una pandemia, enfermedades en todo el mundo, de tal manera que la ciencia médica no ha podido enfrentar. No estamos aquí para explicar cómo vino esas enfermedades, esa angustia de dolor, de desesperación, pero sí se produjo. Eso puede ser un indicio de que el tiempo de angustia está delante de nosotros. Ahora, ¿por qué se detuvo en 1888? Porque la Iglesia, dice, el pueblo de Dios es un pueblo indolente, dice. Son infieles, son impuros, contaminados, no estaban preparados para la crisis. Por eso ese tiempo prácticamente se postergó hasta el día de hoy. Esa es la buena noticia que tenemos. Esa es la buena nueva del Evangelio para cada uno de nosotros. Dice, sigue diciendo, cuanto más cerca caminemos con Cristo, el centro de todo amor y luz, mayor será nuestra afección por sus portadores de luz. Cuando los santos se aproximen a Cristo, deben necesariamente aproximarse unos a otros, porque su gracia santificadora unirá sus corazones. Usted no puede amar a Dios y sin embargo no amar a sus hermanos. La hermana Juárez estaba amonestando a los líderes, a Urias Smith, Jorge Butler, tenemos ahí varios pastores más, Morrison, por ahí hay otros líderes como el pastor Olsen, que era el presidente electo en el Congreso de 1888. Todos ellos no querían unirse a Jones y Waggoner y a Elena White, como hemos leído en las anteriores citas, de que había un abismo que los separaba. Porque los líderes adventistas enseñaban de una forma el mensaje de la justificación por la fe, a la luz de sus propias chispas, dice, de su luz. Pero mientras Elena White y Jones y Waggoner enseñaban, dice, iluminados por el Espíritu Santo. Entonces, por esa hora la hermana White estaba llamando que ellos debían de unirse a la luz verdadera. Si ellos, dice, amaban a Dios, era imposible de que no amen a sus hermanos. Y como no querían amar a sus hermanos, eso quiere decir que ellos no tenían el amor de Dios en sus corazones. Solo tenían el amor egoísta, el amor carnal, el amor humano, que le gusta criticar, que le gusta oponerse, que le gusta acusar, porque Satanás es el acusador de los hermanos. ¿Y qué más? La hermana Juárez les dijo, los que se aproximan a Cristo, dice, se unirán, dice, con corazones santificados con sus hermanos. Textualmente dice, cuando los santos se aproximen a Cristo. El pueblo de Dios, la iglesia de Dios, ¿cómo debe ser? Deben ser santos. Los santos son los que se aproximan a Cristo, se unen a Cristo y se mantienen unidos. Un pecador no puede unirse a Cristo. Cristo no puede unirse con pecadores. Ese es el verdadero evangelio. Pero ahora alguien preguntará, entonces, ¿por qué Cristo vino a salvar a los pecadores? No, Cristo vino a salvar a los pecadores de sus pecados. El pecador que reconoce su condición y va a Cristo tal como es y acepta a Cristo como su Salvador personal, recibe el perdón, recibe la justificación
y recibe el cambio de vida. Su vida es cambiado. Ahora ya no es pecador, ahora es santo. El hombre viejo, el pecador, queda a un lado, queda crucificado, queda subyugado. Dios crea un nuevo hombre, un hombre espiritual, nacido del Espíritu Santo. Lo que es nacido de carne, carne es, dijo. No puede adaptarse ni vivir la vida cristiana bien. Son odres viejos, dijo Jesús. El odre viejo tiene que desecharse. Dios no puede remendar al odre viejo. Eso es lo que aquí está diciendo. Cuando los santos se aproximan a Cristo, deben necesariamente aproximarse unos a otros, para que haya unidad del pueblo de Dios de la Iglesia en 1888, necesitaban ser santos, aceptar a Cristo que es el santo para nacer a vida nueva. Y así el Evangelio se hubiera llevado al mundo con poder y el tiempo de angustia se hubiera desarrollado ya. La persecución, la marca de la bestia, el fuerte pregón, todo se hubiera sucedido uno tras otra. Pero como los adventistas de ese entonces rechazaron a Cristo en la persona de sus mensajeros y en el mensaje, entonces estos acontecimientos se postergaron hasta el día de hoy. Oh, dice, que el yo pueda ser subyugado en cada uno de nosotros que profesamos creer en Jesús. Ahí está, el yo debe ser subyugado. ¿Qué quiere decir subyugado? Solamente a 2 toros, 2 bueyes, con el yugo los subyugan. El yugo es un instrumento que puede unir a 2 bueyes, a 2 toros, para que no se separen y puedan trabajar unidos. Para que no hagan ninguno su voluntad, ninguno pueda actuar como él quiere, sino tienen que actuar en conjunto. Así dice la naturaleza humana, el yo debe ser subyugado por el Espíritu Santo para que ya no actúe mal, porque el yo está acostumbrado a ocuparse en las cosas de este mundo. Al yo le gusta vivir para sí, trabajar para sí, juntar para sí, buscar todo para sí, toda la gloria también para sí. Ese yo, dice, debe ser subyugado para que ya no viva para sí. Eso es lo que estaba pidiendo la hermana White. Oh, dice, que ese orgullo sea lanzado al polvo. El orgullo del yo debía ser lanzado al polvo, porque justificación por la fe es humillar en el polvo la gloria del hombre. Ese era el mensaje que estaban presentando Jones y Wagner. Pero el pueblo adventista sostenía de que los líderes debían ser orgullosos, debían exaltarse, debían manejar al pueblo, debían ellos dominar al pueblo y el pueblo debía obedecerlos y seguir su ejemplo. Ese yo debía ser, dice, humillado al polvo. Oh, dice, que podamos reflejar más plenamente la imagen de Jesús. Debemos orar como nunca antes, no solo para que obreros sean enviados para el gran campo de la cosecha, sino para que tengamos una concepción clara de la verdad, para que cuando los mensajeros de la verdad vengan, aceptemos el mensaje y respetemos al mensajero. Si el yo hubiera estado muerto y hubieran tenido vida nueva con la imagen de Cristo, entonces hubieran dado bienvenida a los mensajeros y al mensaje. Pero, oh, que la oscuridad no se establezca sobre ningún alma, sino que el iluminador Espíritu de Cristo caiga sobre su pueblo. Ese era el propósito de la hermana White en ese tiempo. Dice,
La palabra de Dios no puede funcionar eficazmente en el corazón cuando es impedida por la incredulidad. El mensaje que los mensajeros han proclamado es el mensaje para la iglesia de la Odisea. Apocalipsis 3, 14 al 20. Entonces el mensaje de justificación por la fe que han proclamado en 1888 los mensajeros es el mensaje, dice, para la iglesia de la Odisea. ¿Cómo es ese mensaje? Dice, ese mensaje no tuvo la influencia que debía haber tenido sobre las mentes y los corazones de los creyentes. El verdadero estado de la iglesia debe ser presentado delante de los hombres, y ellos deben recibir la palabra de Dios, no como algo que se origina de los hombres, sino como la palabra de Dios, la palabra que se origina de Dios. Muchos han tratado al mensaje, a los laodiceanos, como él vino a ellos, como la palabra de hombre. Así que el mensaje que presentaron Jones y Waggoner y Elena White, el mensaje de la justificación por la fe, que es el mismo mensaje a la Odisea, dice, solamente lo escucharon, lo recibieron como palabra de hombre. Ese fue el problema. Tanto el mensaje como el mensajero fueron puestos en duda por aquellos que deberían haber sido los primeros en discernir y actuar sobre él como la palabra del Dios viviente. Ellos debían haber distinguido, dice, debían haber comprendido de que era el mensaje de Dios y los mensajeros eran enviados por Dios. Si hubiesen recibido la palabra de Dios a ellos enviada, no estarían ahora en la oscuridad. Así que, al haber rechazado, dice ese mensaje, ¿en qué estaban ahora? Ahora estaban en la oscuridad del pueblo adventista. Porque quiero que sepáis, dice, cuán grande combate tengo por vosotros y por los que están en la Odisea, y por cuantos no vieron mi rostro en carne, para que sus corazones sean consolados y estén unidos en amor y enriquecidos de la plenitud de la inteligencia para conocimiento del misterio de Dios Padre y de Cristo. Colosenses 2, 1 y 2. Eso es lo que escribió Pablo. Dice, la iglesia de Dios debe brillar como una luz para el mundo, pero Jesús es el iluminador. Y es representado como moviéndose entre su pueblo. Nadie brilla con su propia luz. El Señor Dios Todopoderoso y el Cordero son sus luces. El mensaje dado a A.T. Jones y E.J. Waggoner es el mensaje de Dios para la iglesia de la Odisea. Y hay de cualquiera que profesa creer en la verdad y aún no refleja a los otros rayos dados por Dios. El pastor Urias Smith, si no hubiese tenido preconceptos, si no hubiese relatorios que lo afectaron y lo llevaron a disponer su corazón contra la aceptación de lo que estos hombres presentaron, si como los nobles bereanos hubiesen investigado las Escrituras para ver si el testimonio de ellos concordaba con su instrucción, habría estado en terreno ventajoso y mucho más avanzado en la experiencia cristiana. Así que Dios envió el mensaje de la justificación por la fe, que es el mismo mensaje a la iglesia de la Odisea, que dice, de Apocalipsis 3, 14 al 18, yo te aconsejo, dice, que de mí compres oro afinado en fuego. Dios quería darles el amor y la fe. ¿Y qué es el amor? El amor es Dios. Dios es amor, Cristo es amor. El que recibía a Cristo recibía el amor. Y no solo el amor, recibía la fe también, la fe de Jesús, para tener una fe verdadera, para que la fe por el amor pueda obrar.
y que sea el cumplimiento de la ley, como dice 1 Corintios capítulo 13. Nadie dice va a brillar con su propia luz. Solamente el que aceptó a Cristo y tiene a Cristo en el corazón puede brillar, iluminar al mundo con la luz del ángel de Apocalipsis 18. ¿Por qué hasta hoy el ángel de Apocalipsis 18 no ha iluminado el mundo? Es que desde 1888 nadie ha aceptado este mensaje de justificación por la fe. Pero aún podemos preguntar, ¿cómo van a aceptar si no conocen el contenido? No es aceptar el nombre o la teoría, sino hay que conocer el contenido de ese mensaje que predicaron Jones y Waggoner, y Elena White predicó, dice, durante más de 40 años. Necesitamos conocer ese contenido para poder bien aceptar o rechazar, porque así por así, sin saber el contenido, no podemos aceptar. Pero si alguien hubiera enseñado el contenido, si alguna iglesia, algún grupo hubiera enseñado el contenido de ese mensaje, ya se hubiera aceptado o se hubiera rechazado. Pero todo hace indicar de que hasta aquí no se ha predicado ese mensaje en su verdadero contenido. Como hemos dicho, por lo menos estos 4 libros que estamos estudiando en castellano han salido en el presente año. Y Dios nos ha honrado con esta luz para que podamos comprender nuestra gran necesidad. Y claramente aquí confirma, el Señor dice, Dios Todopoderoso dice, ¿qué ha hecho? Dice, el mensaje dado a A.T. Jones y a Waggoner es el mensaje de Dios para la iglesia de la Odisea. Ay de cualquiera que profesa creer en la verdad y aún no refleja a los otros los rayos dados por Dios. Ay de aquel que no acepte, dice, esa luz y no refleje al mundo. Los pastores Jorge Butler y Urias Smith dice, por los preconceptos, dice, ¿qué ha pasado con ellos? Y por los falsos informes, dice, fueron afectados y ellos, dice, no aceptaron, dice, este mensaje. Debían haber investigado en la Biblia y haber comprobado, dice. Pero la primera posición que tomó en relación al mensaje y al mensajero fue para usted un lazo continuo y una piedra de tropiezo. Eso es lo que aconteció en 1888. Necesitamos estudiar algo de este mensaje a la iglesia de la Odisea, porque dice que tuvo su cumplimiento en 1888. Vamos a, entonces, ahora, dice, las muchas confusas ideas con relación a la justicia de Cristo y justificación por la fe son el resultado de la posición que tomó para con el hombre y el mensaje enviado por Dios, pero Jesús desea darles las más ricas bendiciones y hacer de usted un portaluz para sí mismo, para que pueda declarar a respecto de la gracia que en usted habita. Jesús lo miró con tristeza porque no respondió a sus expectativas. Aquí tenemos algo importante para nosotros. Los líderes adventistas de 1888 prácticamente comprendieron mal. Dice, las muchas y confusas ideas con relación a la justicia de Cristo y a la justificación por la fe. Eso es lo que dio resultado para el rechazo. Hasta hoy el mensaje de la justificación por la fe se enseña por los adventistas con ideas confusas, ideas mezcladas de la verdad con el error. Pero Dios desea, dice, darles las bendiciones, dice, de esa luz para que sean portaluces
Pero dice, ustedes, dice, ¿qué han hecho? Ustedes no han aceptado, dice. Y Jesús los miró con tristeza porque no respondió a sus expectativas. Vigía, ¿qué sucedió con la noche? Esa es la pregunta que fue hecha y continuará a ser hecha y respondida. ¿Qué va a responder mi hermano? Esa es la carta que le envió a Urias Smith. El vigía dijo, están en la noche. Y Jesús dice que los miró con tristeza. La misma experiencia que pasó con el joven rico. El joven rico, al no comprender realmente la invitación de Cristo, al no aceptar seguir a Cristo y al no querer dejar sus posiciones, se fue triste. También aquí la hermana Juárez escribe de que los líderes adventistas también quedaron tristes hasta el día de hoy. Veamos el siguiente párrafo. Es la carta número 24 de 1892. 4 años después de 1888. Estamos estudiando, está en materiales de Elena White. Estamos estudiando en el tomo 3, página 1053-1054. Dice así: el mensajero laodiciano ha sonado. Tome ese mensaje en todas sus fases y transmítalo para todas las personas donde quiera que la providencia abra el camino. La justificación por la fe y la justicia de Cristo son los temas a ser presentados a un mundo que perece. La hermana Juárez tocó la trompeta, llamó la atención al pueblo, que el mensaje de Dios a la iglesia de la Odisea, dice, ha sonado en 1888, ya se ha dado por los mensajeros Iones y Waggoner, dice. Y este mensaje, dice, tiene varias fases y debe llevarse, dice, al mundo este mensaje. Ese es el mensaje, dice, de la justificación por la fe y la justicia de Cristo. Oh, dice, que pueda abrir la puerta de su corazón a Jesús. La voz de Jesús, el gran vendedor de los tesoros celestiales, lo está llamando. La hermana Juárez llamó la atención a que era la última oportunidad para abrir el corazón, para que Jesús, el mercader celestial, entre al corazón y pueda vendernos de gracia, oro afinado en fuego, el amor y la fe que necesitaba el pueblo adventista. Vestiduras blancas, dice, el carácter de Cristo, la imagen de Cristo, y colirio para tener la sabiduría, para llevar el Evangelio al mundo. Pero el pueblo adventista no aceptó. Y por eso, como dijimos, el tiempo de angustia se postergó hasta ahora. Termina diciendo, te aconsejo que de mí compres oro afinado en fuego para que te enriquezcas y ropas blancas para que te vistas. No escribiré más. Sin embargo, mi corazón es atraído en amor para usted, dice Urias Smith, y mi deseo es que triunfe con el mensaje del tercer ángel. Durante muchos años, el Espíritu de Dios estuvo llamando a los líderes para que vuelvan de ese camino equivocado, para que renuncien al espíritu del mal que los controlaba, para que acepten la luz de la justicia por la fe, para que reconozcan que la comprensión de ellos estaba equivocado, la posición que defendían estaba equivocado. Había todavía oportunidad, y si ellos hubieran aceptado, entonces el mensaje hubiera llegado al pueblo adventista y ya se hubiera dado el fuerte pregón.
Ya la persecución se hubiera desatado, como dijimos, la ley dominical en Estados Unidos, la ley nacional estaba ya por darse, pero Dios tuvo que alargar el tiempo hasta el día de hoy. Han pasado 132 años. Ahora la gran pregunta que nosotros necesitamos hacernos es, ¿qué aconteció entonces en 1888? En Testimonios para la Iglesia, tomo 5, página 92. Ese es el acontecimiento que debió haber acontecido después que el mensaje fue proclamado. En toda crisis religiosa, algunos caen bajo la tentación. El zarandeo de Dios avienta multitudes como hojas secas. La prosperidad contribuye a que ingresen en la iglesia multitudes que meramente profesan religión. La adversidad los eliminará de la iglesia. La hermana White estaba avisorando ya, por revelación del Espíritu Santo, que se avecinaba una gran crisis en la iglesia, una crisis religiosa, y que iba a producirse un zarandeo. El mensaje de Dios a la iglesia de la Odisea iba a producir el zarandeo. Eso es lo que nos interesa estudiar y saber en esta oportunidad. Vamos a ingresar a estudiar acerca del zarandeo. En Eventos de los Últimos Días, página 153, dice: el Señor tiene siervos fieles que en tiempo de prueba del zarandeo serán dados a conocer. Hay siervos preciosos, ahora en oculto, que no han doblado sus rodillas ante Baal. No han tenido la luz que ha estado brillando sobre vosotros con un resplandor intenso. Pero puede ser que el brillo puro de un carácter cristiano genuino se revele bajo una apariencia tosca y no atractiva. Durante el día miramos el cielo, pero no vemos las estrellas. Están allí, fijas en el firmamento, pero el ojo no puede distinguirlas. Durante la noche contemplamos su genuino resplandor. El gran problema del pueblo adventista durante 1888 era de que los fieles siervos de Dios estaban dormidos, estaban en incredulidad. Los líderes no tenían a Cristo. Algún poder, dice, les cortó el cable que los unía a Cristo. Estaban, dice, tan secos como las colinas de Gilboa. Pero Dios tenía, dice, siervos que estaban todavía escondidos, no salían a luz. ¿Y cuándo iban a manifestarse? En la noche, dice, en la crisis. Ahí iban a resultar con el mensaje de Dios. Y eso es lo que se cumplió en 1888. 2 mensajeros, 2 pastores jóvenes que nadie pensaba. Por eso los líderes dudaron y no creyeron en estos mensajeros humildes, que no eran de posición grande, no tenían cargos elevados, pero sí eran pastores de la Iglesia Adventista, eran redactores de la revista Señales de los Tiempos, y ellos incursionaron con este mensaje de Cristo nuestra justicia para dar solución a la sequía espiritual, para dar solución a que el pueblo pueda unirse con Cristo nuevamente. Pero en aquella crisis de 1888, ellos aparecieron. ¿Y qué iba a acontecer ahora? Iba a acontecer un zarandeo. ¿Qué dice acerca del zarandeo? Eventos de los Últimos Días 147. Vamos a hablar un poquito de la iglesia. Dice, aquellos que han tenido oportunidades de oír y recibir la verdad,
y que se han unido a la Iglesia Adventista del Séptimo Día, llamándose el pueblo de Dios que guarda los mandamientos, y que sin embargo no poseen más vitalidad ni consagración a Dios que las iglesias nominales, recibirán las plagas de Dios tan ciertamente como las iglesias que se oponían a la ley divina. Así que muchos, dice, se han unido a la iglesia adventista, dice, y no tenían vida, vitalidad, no tenían vida espiritual. Vivían la fe adventista en vida carnal, en naturaleza humana, en el yo, y no estaban consagrados a la vida espiritual, no estaban consagrados al trabajo de Cristo de servir a la humanidad. Entonces muy pronto, dice, ellos iban a ser zarandeados y iban a recibir las plagas, dice. Así como en el párrafo anterior hemos visto, de que muchos han ingresado en la iglesia, dice, multitudes, para profesar religión. Pero en el zarandeo, dice, serán eliminados de la iglesia. En la página 148 de Eventos de los Últimos Días. Entre nosotros hay hombres impíos que no aman la verdad, ni honran a Dios. La iglesia estaba llena de hombres impíos y no tenían el amor de Dios para amar la verdad. Esa era la condición del pueblo adventista. En la página 149 de Eventos de los Últimos Días. Si Satanás ve que el Señor está bendiciendo a su pueblo y preparándolo para que discierna sus engaños, trabajará con su poder maestro para introducir fanatismo por un lado y frío formalismo por el otro, a fin de asegurarse una cosecha de almas. Satanás ha trabajado encubiertamente en la iglesia, la adventista de ese entonces. ¿Qué es lo que ha introducido para engañar? Por un lado dice, frío formalismo, y por otro lado dice, fanatismo. Siempre Satanás se vale de estos dos recursos. ¿Qué es ser un fanático? Fanático es aquel creyente que conoce la teoría, que conoce el mensaje, pero no puede ponerlo en práctica, no puede vivirlo, porque no ha comprendido el plan de salvación. No está dispuesto a morir al yo, no está dispuesto a ser crucificado con Cristo y no está dispuesto a nacer a una vida nueva, como Nicodemo. Entonces es fanático. Fanático hay en todos los medios, en todos los campos. Estos son fanáticos religiosos, dice, que se dedican, dice, a acusar, a criticar. Así como en 1888, todos los dirigentes y todos los pastores y delegados, ¿qué hacían? Criticaban, juzgaban, acusaban, malinterpretaban y tenían enemistad contra Jones y Waggoner y Elena White. Eran fanáticos. Pero otros eran formalistas, no decían nada y les gustaba cumplir las formas de la religión, hacer los cultos, estar presente en los sábados, los congresos, campamentos, predicar la teoría del mensaje, formalismo. Pero su corazón, dice, estaba igual que los otros, un corazón natural, un corazón egoísta, sin el amor de Dios, solamente con el amor egoísta que todo busca para sí mismo. Quizás podemos aplicar el fanatismo muy popular en el mundo de los deportes. Quizás con eso
muchos de los hermanos que estamos estudiando este estudio podemos comprender qué significa ser fanático. Un poquito hablemos sobre los fanáticos del deporte, los fanáticos del fútbol. ¿Quiénes son los fanáticos del deporte? Nosotros sabemos, hemos escuchado en los informes, los fanáticos del deporte son los hinchas de cada equipo. Y estos fanáticos del deporte están en las tribunas cuando su equipo juega fútbol o cualquier deporte. Los fanáticos son los seguidores del equipo. Pero los fanáticos están en la tribuna. De la tribuna ellos alientan, ellos alaban, ellos dan gloria a su equipo, pero también ellos critican a su equipo, hablan mal de su equipo cuando fracasan, cuando pierden. ¿Por qué son fanáticos? Porque son seguidores y no faltan nunca. Pero ellos no pueden entrar a la cancha del fútbol para poder jugar, porque no están preparados para eso. Eso se llama fanático. Los fanáticos de la religión son aquellos que conocen la teoría, a los que predican el mensaje, a los líderes, los alaban, los glorian, los endiosan, y a otros también los critican, los hablan mal de ellos y los acusan también. Pero ellos, dicen los fanáticos religiosos, no pueden practicar la vida cristiana a cabalidad. No pueden obedecer perfectamente la ley de Dios. No pueden tener un carácter perfecto. ¿Por qué? Porque son fanáticos. No están preparados para vivir la vida cristiana. No, Jesús no puede darles el vestido de su justicia, porque el vestido de justicia no es para cubrir, dice, pecados. Esos son los fanáticos. Para dejar de ser fanático, el fanático religioso tiene que reconocer su condición pecaminosa, como Pablo dice: miserable hombre de mí, con mi vida humana, carnal, no puedo ser fiel en la iglesia. No puedo cumplir mis promesas bautismales, mis promesas de ser fiel. El mundo me absorbe, el mundo me esclaviza. El pecado siempre está delante de mí. Señor, necesito entregar mi vida para que tú, Señor, puedas crear una nueva vida en mí. Ya no necesito esta vida, estoy hastiado, estoy fastidiado con esta vida humana, como Pablo en Romanos capítulo 7 que dice, quiero hacer el bien pero no puedo. Y cuando reconoció su condición y entregó su vida a Cristo para morir al yo, y dijo: ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Esa es la justicia de Cristo, la vida espiritual, la vida de Cristo. Ese es el mensaje de la justificación por la fe. Los formalistas también necesitan cambiar de estado. Formalista es lo que externamente cumplen los cultos, las ceremonias, las oraciones, todo externamente, pero el corazón está descontento, el corazón está vacío, en el corazón hay ira, hay cólera. Viven en problemas en la familia, problemas en la iglesia, no viven feliz, son formalistas, apariencia de piedad, farisaísmo. El diablo dice, llena la iglesia de esta clase de cristianos. El pueblo adventista de 1888 estaba compuesto por estas dos clases de creyentes, por eso rechazaron. Ahora veamos qué nos habla la palabra de Dios acerca del zarandeo. Eventos de los últimos días 148. Habrá un zarandeo del cedazo,
A su tiempo la paja debe ser separada del trigo. Debido a que la iniquidad abunda, el amor de muchos se ha enfriado. Es precisamente el tiempo cuando lo genuino será lo más fuerte. La hermana White escribió esto en 1887, un año antes de 1888, cuando iba a darse el mensaje de la justificación por la fe, o el mensaje a la iglesia de la Odisea, que iba a llevar al zarandeo. La hermana White dijo que el zarandeo ya está listo, el cedazo, el cernidor ya está, dice, listo ya. La paja debe ser separado del trigo. En la iglesia abunda la iniquidad, dice, y se ha enfriado, dice, el amor. En el estudio anterior hemos leído de que muchos han perdido el primer amor, dice. El pueblo adventista, dice, ha perdido su primer amor. En la misma página 148 dice: en la iglesia ocurrirán divisiones, dijo la hermana Juárez. Se formarán dos grupos. El trigo y la cizaña crecerán juntos hasta el momento de la cosecha. Ya para 1888 estaba ya profetizado el zarandeo, iba a cumplirse. ¿Y cómo se iba a hacer ese zarandeo? Evento de los últimos días 148, párrafo 3, dice así: la historia de la rebelión de Tatán, Coré y Abirán se está repitiendo y se repetirá hasta el fin del tiempo. ¿Quiénes estarán del lado del Señor? ¿Quiénes serán engañados y a su vez se convertirán en engañadores? Eso es lo que aconteció en 1888. Ya en los estudios anteriores hemos leído, la hermana White escribió a Jorge Butler, a Urias Smith, diciéndoles que ellos estaban repitiendo la rebelión de Coré, Datán y Abirán. En 1888, entonces, Jorge Butler, Urias Smith, Morrison y otros se levantaron como Coré, Datán y Abirán, y todo el ministerio, los obreros, los delegados, como los príncipes que apoyaron a Coré, Datán y Abirán, se levantaron en 1888. Eso se cumplió al pie de la letra esta profecía. Pero la hermana Joé no dijo que terminará eso allí. Dice, se repetirá hasta el fin del tiempo. Hoy en día también sigue repitiéndose. Pero los que se rebelan así, dice, ¿qué acontecerá? Se convertirán en engañadores, engañados y engañadores. En la página 150 de Eventos de los Últimos Días dice: entre nosotros están aquellos que, como Acán, harán confesiones demasiado tardías como para salvarse. No están en armonía con lo correcto. Desprecian el testimonio directo que llega al corazón y se regocijarían de ver silenciado a cualquiera que dirige un reproche. Pero los que se han rebelado, dice, como Coré, Datán y Abirán, como Acán, dice, demasiado tarde confesarán. ¿Cuándo? Ya en el tiempo de angustia, cuando no puedan ellos solucionar. Así como las vírgenes fatuas, cuando se despertaron del sueño en la crisis religiosa, demasiado tarde, ya no había lugar para la preparación, para recibir el carácter de Cristo, el aceite, ya no había lugar, demasiado tarde, la puerta se cerró. Eso es lo que aconteció en 1888. Los líderes adventistas y todos los demás, prácticamente la puerta se cerró para ellos, porque ellos se rebelaron como Coré, Datán y Abirán. Y la zaranda prácticamente los dejó fuera del camino. Pero la profecía indica otra cosa.
no se cumplió la profecía exactamente, lo cual ahora vamos a ingresar a estudiar. Tenemos aún otro párrafo en Eventos de los Últimos Días 148. El Señor viene pronto, dijo la hermana White. En cada iglesia debe haber un proceso de purificación y de zarandeo, porque estamos en el tiempo del zarandeo, en el tiempo en que todo lo que se puede ser sacudido será sacudido. El Señor no disculpará a los que conocen la verdad y no obedecen a sus órdenes en palabras y en acciones. La hermana White ya manifestó. Dice, el Señor va a venir pronto, dijo ya, por segunda vez, en aquel entonces, hace 132 años. Y en cada iglesia, dice, debe producirse el zarandeo. Y todos los que no obedecen, no son obedientes a la verdad, dijo, serán dejados fuera del camino. Y la hermana White en visiones vio el zarandeo, cómo iba a ocurrir. Vamos a aprovechar estas declaraciones para seguir estudiando. Vamos a terminar nuestro estudio aquí y el día de mañana vamos a continuar estudiando cómo va a ocurrir ese zarandeo, cómo ocurrió en 1888 y cómo va a ser hoy en día. Prácticamente los líderes adventistas y todo el pueblo adventista fueron zarandeados en 1888. No se cumplió tal como iba a ser el zarandeo. No hubo los fieles que quedaron. Todos eran paja, dice, todos eran fatuas. Todos estaban sin el vestido de bodas porque no recibieron el mensaje de la justificación por la fe. Entonces también el zarandeo cumplió su trabajo y los dejó fuera del camino, y hasta hoy Dios está esperando para zarandear a su iglesia. Eso es lo que vamos a estudiar en el siguiente estudio. Que Dios bendiga su palabra. Gracias por vuestra atención. Amén.